Lo que voy a revelarte hoy fue enterrado por la Iglesia durante 50 años. En 1973, en la Catedral de Córdoba, uno de los lugares más sagrados de España, sucedió algo tan escandaloso que 3 obispos ordenaron la destrucción inmediata de todos los registros. Una hermana de apenas 26 años, un sacerdote de 29, y el secreto más oscuro que podían compartir. Eran hermanos de sangre. Pero esto no fue un amor prohibido que nació por accidente. Fue una seducción deliberada, calculada, obsesiva. Lo que comenzó con miradas durante la misa, lo que continuó con encuentros accidentales en la sacristía, y lo que finalmente explotó en una pasión carnal que profanó el lugar más sagrado de la catedral. Fue tan perturbador que cuando la verdad salió a la luz, el escándalo casi destruyó la diócesis completa. Cómo una hermana de caridad se convirtió en una seductora despiadada de su propio hermano. ¿Por qué él, un sacerdote dedicado durante 7 años, cedió a la tentación más prohibida? Y lo más inquietante de todo, ¿fue realmente seducción? ¿O había algo mucho más siniestro detrás de esta obsesión? Porque lo que los investigadores descubrieron décadas después fue devastador. Esta no era la primera vez que esto sucedía en esa familia. Había un patrón, una maldición. Un secreto generacional que la Iglesia había estado encubriendo durante más de 100 años. Incesto, manipulación, obsesión sexual disfrazada de devoción religiosa, y todo protegido por el silencio de los confesionarios. Hoy voy a contarte la historia completa de Isabel y Eduardo Márquez. Los nombres reales, los testimonios, los documentos que la Iglesia intentó destruir pero que sobrevivieron escondidos en los archivos secretos del arzobispado. Esta es la historia de cómo una mujer hermosa y manipuladora destruyó la vida de su hermano sacerdote, de cómo la lujuria venció a los votos sagrados, y de cómo la Iglesia, una vez más, eligió proteger su reputación en lugar de proteger a las víctimas. Te advierto, esta historia contiene detalles explícitos sobre lo que realmente sucedió en esa sacristía, detalles que fueron documentados en confesiones, en testimonios, y en las cartas desesperadas que Eduardo escribió antes de su trágico final. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre esta familia va a cambiar completamente tu perspectiva sobre qué secretos realmente esconde la Iglesia Católica. Pero primero, necesitas conocer a Isabel Márquez, una mujer de belleza devastadora que escondía algo monstruoso bajo su hábito de monja. Córdoba, marzo de 1973. La Catedral Mezquita de Córdoba se alzaba majestuosa en el corazón de la ciudad andaluza, un monumento a siglos de historia religiosa, donde lo cristiano y lo musulmán se entrelazaban en arquitectura imposible. Junto a la catedral, en un edificio de piedra del siglo XVI, funcionaba la Casa de la Caridad de Santa Rita, donde vivían 12 hermanas dedicadas a obras sociales en la diócesis. Una de ellas era Isabel Márquez. A sus 26 años, Isabel era reconocida en toda Córdoba no solo por su belleza excepcional, sino por su dedicación aparentemente inquebrantable a las obras de caridad. Visitaba hospitales, ayudaba en orfanatos, consolaba a los enfermos. Era el modelo perfecto de una hermana de la caridad. Pero había algo en Isabel que perturbaba a quien la miraba con atención. Una intensidad en sus ojos oscuros, una manera de moverse que, incluso bajo el hábito modesto, transmitía una sensualidad apenas contenida. La madre superiora del convento, Sor Mercedes, lo había notado desde el primer día, pero Isabel era demasiado valiosa para la comunidad, demasiado efectiva en su trabajo, demasiado querida por los fieles. Así que Sor Mercedes había guardado sus sospechas para sí misma. Hasta que llegó marzo de 1973. Ese mes, la Catedral de Córdoba recibió a un nuevo sacerdote asistente, el padre Eduardo Márquez, de 29 años, recién ordenado después de 7 años en el Seminario Mayor de Sevilla. Eduardo era el tipo de sacerdote que la Iglesia adoraba mostrar. Joven, carismático, apasionado en sus homilías, dedicado a su vocación. Venía de una familia profundamente católica de un pueblo pequeño cerca de Córdoba. Lo que nadie sabía, lo que no estaba en ningún registro oficial, era que Eduardo e Isabel compartían algo más que el apellido Márquez. Eran hermanos separados 20 años atrás, cuando sus padres atravesaron un divorcio escandaloso que dividió a la familia. Eduardo, de 9 años entonces, se fue con el padre a Sevilla,
Isabel, de 6 años, se quedó con la madre en Córdoba. Durante 2 décadas no habían tenido contacto alguno. Hasta ahora. El primer encuentro fue el 15 de marzo de 1973, durante una reunión de coordinación entre el clero de la catedral y las hermanas de caridad. Eduardo entró en la sala de reuniones del edificio parroquial, saludando cordialmente a las hermanas presentes. Su mirada recorrió el grupo hasta detenerse en una mujer joven de hábito blanco y velo azul, que lo observaba con una intensidad perturbadora. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, algo imposible sucedió. Reconocimiento. No era la memoria consciente de 2 niños que habían sido separados décadas atrás. Era algo más profundo, algo visceral, una conexión que ninguno de los dos podía explicar pero que ambos sintieron instantáneamente. «Padre Eduardo», dijo la Madre Superiora, «permítame presentarle a nuestras hermanas. Esta es la hermana Isabel, nuestra coordinadora de obras sociales». Isabel extendió su mano. Eduardo la tomó. El contacto duró apenas 3 segundos, pero fue como si una corriente eléctrica atravesara a ambos. «Es un placer, hermana Isabel», dijo Eduardo, retirando su mano rápidamente, confundido por la intensidad de lo que había sentido. «El placer es mío, padre», respondió Isabel, y había algo en su voz, algo bajo y suave, que hizo que Eduardo sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Durante la reunión, Eduardo intentó concentrarse en los temas administrativos, pero su mirada volvía constantemente hacia Isabel, y cada vez que la miraba, la encontraba observándolo con esos ojos oscuros e intensos. Cuando la reunión terminó, Eduardo salió rápidamente, perturbado por lo que había sentido. Esto no era normal. Esto no era apropiado. Necesitaba orar. Necesitaba pedir guía a Dios para entender qué había sido esa conexión inexplicable. Lo que Eduardo no sabía era que Isabel había salido detrás de él. «Padre Eduardo», lo llamó cuando él ya estaba cruzando el patio hacia la catedral. Él se detuvo y se volvió. Isabel caminaba hacia él con pasos medidos. Su figura esbelta apenas visible bajo el hábito, pero su presencia era innegablemente poderosa. «Sí, hermana Isabel. Disculpe que lo moleste, pero hay algo que necesito preguntarle». Se detuvo a apenas 1 metro de distancia, más cerca de lo apropiado. «Su apellido, Márquez. ¿De dónde es su familia?» Eduardo sintió que algo frío le recorría la columna. De un pueblo cerca de aquí, San Miguel del Monte. ¿Por qué pregunta?» Los ojos de Isabel se iluminaron con algo que podría haber sido triunfo. «Porque yo también soy de allí. Bueno, mi madre lo era. Mi familia se mudó cuando era muy pequeña, pero...» Se detuvo, dejando la frase suspendida en el aire. Eduardo la miraba con creciente incomodidad. Había algo en esta conversación que se sentía peligroso. «Es una coincidencia interesante, hermana. Pero si me disculpa, tengo que preparar la misa de la tarde». «Por supuesto, padre». Isabel sonrió, y fue una sonrisa extraña, como si supiera algo que él no sabía. «Estoy segura de que tendremos muchas oportunidades de hablar. Después de todo, trabajaremos juntos muy frecuentemente». Eduardo asintió y se alejó rápidamente. Pero esa noche, solo en su pequeña habitación en la casa parroquial, no pudo dejar de pensar en ella, en sus ojos, en su voz, en la forma en que su simple presencia había alterado algo fundamental en él. Rezó durante horas, pidiéndole a Dios que lo liberara de estos pensamientos impuros, que lo protegiera de la tentación. Pero Dios no respondió. O quizás sí respondió, y la respuesta era una prueba que Eduardo no estaba preparado para enfrentar. Durante las siguientes semanas, Isabel se aseguró de que sus caminos se cruzaran constantemente. Aparecía en la sacristía cuando Eduardo preparaba los ornamentos para la misa. «Vine a ayudar, padre. Espero que no le moleste». Lo encontraba en la biblioteca parroquial. «Qué casualidad encontrarlo aquí, padre». También estaba buscando referencias para mi trabajo con los enfermos. Se ofrecía como voluntaria para asistir en las misas donde él oficiaba. La Madre Superiora pensó que sería bueno que coordináramos nuestros horarios, padre. Y cada encuentro era una tortura sutil para Eduardo, porque Isabel había perfeccionado el arte de la seducción velada. Nunca decía nada inapropiado. Nunca hacía nada que pudiera ser señalado como impropio. Pero había algo en la forma en que lo miraba, en la forma en que se movía cerca de él, en el tono bajo de su voz cuando hablaban. Era como si estuviera jugando un juego que solo ella conocía las reglas. Y Eduardo, a pesar de sus 7 años de seminario,
A pesar de sus votos, a pesar de sus oraciones desesperadas, comenzaba a sentir que estaba perdiendo. Un mes después de su primer encuentro, Eduardo se atrevió a investigar. Fue discreto. Habló con algunos sacerdotes mayores que llevaban décadas en Córdoba. Preguntó sobre familias con el apellido Márquez del pueblo de San Miguel del Monte, y lo que descubrió lo dejó helado. La familia Márquez había sido conocida en la región. El padre, Antonio Márquez, había sido un empresario local. La madre, Carmen, de familia tradicional cordobesa. Se habían casado joven, habían tenido 2 hijos, un varón y una niña. Pero el matrimonio había colapsado en escándalo a principios de los años 50. Rumores de infidelidad, de violencia doméstica, de secretos familiares oscuros. El divorcio había sido sonado para la época. El padre se había llevado al hijo a Sevilla. La madre se había quedado con la hija en Córdoba. Y los nombres de esos niños, Eduardo y Isabel. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Isabel era su hermana de sangre. Y esa atracción que había sentido desde el primer momento, esa conexión inexplicable, esa tensión que crecía cada vez que estaban cerca, era una abominación. Esa noche, Eduardo decidió que tenía que hablar con Isabel. Tenía que contarle la verdad. Tenía que poner fin a este juego peligroso antes de que fuera demasiado tarde. Fue a buscarla a la Casa de la Caridad, pero la Madre Superiora le informó que Isabel estaba en la catedral, organizando ornamentos para la procesión de Semana Santa que se acercaba. Eduardo cruzó hacia la catedral. Eran pasadas las 9 de la noche, y el enorme edificio estaba vacío y en penumbra, iluminado solo por las velas perpetuas del altar mayor. Caminó hacia la sacristía, donde sabía que Isabel estaría trabajando. Abrió la puerta. E Isabel estaba allí, pero no estaba organizando ornamentos. Estaba esperándolo. Se había quitado el velo, y su cabello negro caía suelto sobre sus hombros. El hábito seguía puesto, pero algo en su postura, en la forma en que lo miraba, había cambiado completamente. «Sabía que vendrías», dijo con voz suave, cerrando la puerta detrás de Eduardo. «Isabel, necesitamos hablar. Hay algo que descubrí. Algo terrible». «Lo sé», lo interrumpió ella, acercándose lentamente. «Sé quiénes somos, Eduardo. Lo supe desde el momento en que te vi». Eduardo retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «¿Qué? ¿Cómo? Nunca olvidé a mi hermano mayor». Isabel continuó acercándose. Su voz ahora apenas un susurro. «Durante 20 años te busqué. Pregunté. Investigué. Y cuando supe que un padre Eduardo Márquez de Sevilla sería asignado a Córdoba, se detuvo a pocos centímetros de él, tan cerca que Eduardo podía sentir su aliento. Me aseguré de que nuestros caminos se cruzaran». El horror se apoderó de Eduardo. «Isabel, esto está mal. Somos hermanos. Esto es pecado. Esto es destino», susurró ella, colocando su mano sobre el pecho de Eduardo. «Durante 20 años he pensado en ti. He soñado contigo. Y ahora que finalmente te encontré, ¿crees que voy a dejarte ir? Isabel, por favor». La voz de Eduardo temblaba. «Esto no puede pasar. Esto no debe pasar. Pero ya está pasando», dijo ella, acercando su rostro al de él. «Sientes lo mismo que yo. Lo he visto en tus ojos, en cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta, en cómo tiemblas cuando estoy cerca. Eso no importa. Somos hermanos», completó ella. «Lo sé. Y eso lo hace aún más intenso». Eduardo cerró los ojos, tratando de encontrar fuerza en su fe. «Isabel, tienes que irte. Ahora. Y nunca podemos estar solos otra vez». «Esto...» Pero entonces sintió los labios de Isabel rozando su cuello. «Dime que pares», susurró ella. «Dime que te vayas. Hazlo ahora, Eduardo, o no habrá vuelta atrás». Eduardo debió moverse, debió apartarla, debió correr, pero no lo hizo. Y en ese momento, en la sacristía de la Catedral de Córdoba, algo terrible y prohibido comenzó. Lo que sucedió esa noche en la sacristía cambió todo. Eduardo Márquez, sacerdote de Dios durante 7 años, había cruzado una línea de la que sabía que no había regreso. No solo había cedido a la tentación carnal, sino que lo había hecho con su propia hermana, en el lugar más sagrado que conocía. Cuando finalmente se separaron, ambos temblando por lo que habían hecho, Eduardo cayó de rodillas. «Dios mío, perdóname», sollozaba. «¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho?». Isabel, en contraste, permanecía de pie,
recomponiéndose con una calma que resultaba escalofriante. Se colocó el velo de nuevo, alisó su hábito y miró a su hermano con una mezcla de satisfacción y algo que podría haber sido ternura. «No te tortures, Eduardo», dijo suavemente. «Lo que sentimos es más fuerte que cualquier regla humana». «No es una regla humana». Eduardo la miraba con horror. «Es la ley de Dios. Somos hermanos, Isabel, hermanos de sangre». «Esto es incesto. Esto es amor», lo interrumpió ella, arrodillándose frente a él y tomando su rostro entre sus manos. «Durante 20 años he vivido con un vacío que nada podía llenar. Probé la vida religiosa pensando que Dios podría llenar ese vacío. Pero no fue Dios quien lo llenó, Eduardo. Fuiste tú. Esto está mal». Eduardo apartó sus manos poniéndose de pie bruscamente. «Esto no puede volver a pasar. Nunca. Voy a pedir mi traslado inmediatamente». «¿Vas a huir?» Isabel también se puso de pie, y ahora había un filo en su voz. «¿Crees que puedes simplemente irte y olvidar lo que acaba de pasar? ¿Olvidar lo que sentiste? Tengo que intentarlo». «No lo harás», dijo ella con una certeza absoluta. «Porque yo no te voy a dejar ir. Te encontré después de 20 años, Eduardo. No voy a perderte otra vez». Y tenía razón. Durante las siguientes semanas, Eduardo intentó mantenerse alejado. Evitaba los lugares donde sabía que Isabel estaría. Cambiaba sus horarios. Se encerraba en su habitación a rezar durante horas. Pero Isabel siempre encontraba la manera. Una nota deslizada bajo la puerta de su confesionario. «Te necesito. Sacristía. Medianoche». Un susurro durante la comunión. «Si no vienes, iré a buscarte». Una mirada durante la misa que prometía tanto placer como destrucción. Y Eduardo, a pesar de su resistencia, a pesar de su culpa, a pesar de sus oraciones desesperadas, siempre cedía. La sacristía se convirtió en su lugar secreto. Después de la última misa, cuando la catedral quedaba vacía, cuando la ciudad dormía, ellos se encontraban allí. Al principio, Eduardo lloraba después de cada encuentro. Se flagelaba, ayunaba, pasaba horas en oración pidiendo perdón por un pecado que sabía que volvería a cometer. Pero con el tiempo, algo en él comenzó a romperse. La culpa daba paso a la resignación. La resignación daba paso a la justificación. Y la justificación daba paso a algo mucho más peligroso: la aceptación. Tal vez, se decía a sí mismo en las noches sin sueño, tal vez Dios nos separó cuando éramos niños precisamente para que pudiéramos encontrarnos ahora como adultos. Tal vez esto no es pecado. Tal vez es destino. Eran las mismas palabras que Isabel le susurraba cada vez que estaban juntos. Las mismas justificaciones que ella repetía como un mantra. Y lentamente, Eduardo comenzó a creerlas. Para mayo de 1973, la doble vida de Eduardo se había vuelto insostenible. Durante el día, oficiaba misas, confesaba pecadores, daba consejería espiritual. Era el modelo del sacerdote dedicado. Durante la noche, profanaba su ordenación con actos que sabía que lo condenarían. Y la tensión comenzaba a mostrarse. Adelgazó visiblemente. Desarrolló ojeras profundas. Su concentración durante las misas era errática. Varios feligreses comentaron que el padre Eduardo no parecía el mismo últimamente. El padre Tomás, el párroco mayor de la catedral, lo llamó a su despacho. «Eduardo, estoy preocupado por ti», dijo el anciano sacerdote. «Te veo agotado, perturbado. ¿Está todo bien?» Eduardo quería confesar. Quería arrodillarse ante el padre Tomás y revelar todo. Quería que alguien lo detuviera, que alguien lo salvara de sí mismo. Pero cuando abrió la boca, lo único que salió fue: «Solo estoy cansado, padre. Las responsabilidades del nuevo puesto son...». «No me mientas, hijo», interrumpió el padre Tomás con voz firme pero gentil. «Llevo 40 años en el sacerdocio. Sé reconocer cuando un hombre está siendo devorado por algo oscuro». Hubo un largo silencio. «Si hay algo que necesitas confesar, algo que te está destruyendo por dentro, este es el momento. Ante Dios, ante mí, puedes encontrar perdón». Eduardo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba tan cerca de hablar, tan cerca de liberarse. Pero entonces pensó en Isabel, en lo que sucedería si la verdad saliera a la luz. Ella sería destruida, expulsada, marcada por el resto de su vida. Y él, a pesar de todo, no podía hacerle eso. «No hay nada, padre», mintió. «Solo necesito descansar».
El padre Tomás lo miró durante un largo momento, claramente sin creerle, pero respetando su silencio. Que Dios te proteja, Eduardo, y recuerda, el demonio es más peligroso cuando nos convence de que podemos manejar nuestros pecados solos. Eduardo salió de ese despacho sabiendo que había perdido su última oportunidad de salvación. Esa noche, Isabel lo esperaba en la sacristía como siempre, pero esta vez, algo era diferente. Tengo noticias, dijo ella, y había algo extraño en su voz. Algo que podría haber sido miedo o excitación o ambas cosas. ¿Qué sucede? Isabel tomó la mano de Eduardo y la colocó sobre su abdomen. Estoy embarazada. El mundo de Eduardo se detuvo. ¿Qué? 2 meses. Estoy segura. El horror que Eduardo sintió en ese momento superaba todo lo que había experimentado antes. Porque esto ya no era solo un pecado secreto. Esto era una consecuencia física, permanente, innegable. Isabel, esto es imposible. No podemos... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un hijo, dijo ella con una calma que resultaba aterradora. Nuestro hijo. No, Eduardo se apartó. Estás loca. Un hijo de incesto. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Médicamente, moralmente, socialmente. Significa que seremos una familia. Lo interrumpió Isabel. Y ahora había fuego en sus ojos. Algo que nos robaron cuando éramos niños. Podemos recuperarlo. Isabel, por favor, escúchate. Esto no es racional. Esto es... Olvídate de la razón. Ella se acercó tomándolo por los hombros. Olvídate de las reglas. Olvídate de todo excepto de esto. Te amo. Te he amado desde que éramos niños. Y ahora finalmente podemos estar juntos. ¿Estar juntos? ¿Cómo? Soy sacerdote. Tú eres monja. Somos hermanos. No hay manera de que esto funcione. Entonces renunciamos, dijo ella simplemente. Dejamos la iglesia. Dejamos Córdoba. Vamos a algún lugar donde nadie nos conozca. Podemos ser Eduardo y Isabel Martínez. Esposos, padres. Nadie tiene que saber la verdad. Eduardo la miraba como si estuviera viendo a una extraña. ¿Hace cuánto tiempo planeas esto? Desde siempre, admitió ella sin vergüenza. Desde el momento en que supe dónde estabas. El embarazo no fue un accidente, Eduardo. Fue una decisión. Me manipulaste. La voz de Eduardo era apenas un susurro. Todo esto, desde el principio, me manipulaste. Te salvé, corrigió Isabel. Te salvé de una vida de soledad, de celibato, de fingir que no sentías lo que realmente sentías. Lo que siento es enfermo, gritó Eduardo, y era la primera vez que alzaba la voz con ella. Lo que sentimos es monstruoso. Y tú lo sabías desde el principio y aún así te amo, terminó ella. Y sé que tú también me amas, aunque te odies por ello. Eduardo se dejó caer en una silla, su rostro entre sus manos. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Has elegido el amor sobre las reglas, dijo Isabel, arrodillándose frente a él. Y ahora tienes que elegir otra vez. Huyes y me dejas criar a nuestro hijo sola, destruyendo tanto tu vida como la mía. O vienes conmigo y construimos algo nuevo. No hay opción. Eduardo la miraba con ojos muertos. Ambas terminan en destrucción. Entonces elige qué destrucción prefieres. Durante 3 días, Eduardo desapareció. No dio misa. No atendió a nadie. Se encerró en su habitación sin comer, sin dormir, luchando con la decisión más imposible de su vida. Finalmente, el 4.º día, salió de su habitación. Había tomado una decisión. Fue directamente al despacho del padre Tomás. Necesito confesarme, dijo con voz rota. Y después de esta confesión, comprenderá por qué debo ser expulsado del sacerdocio inmediatamente. El padre Tomás cerró la puerta y escuchó. Eduardo confesó todo, cada encuentro, cada pecado, la verdad sobre su relación con Isabel, el embarazo. Cuando terminó, el padre Tomás estaba pálido como la muerte. Hijo mío, dijo finalmente con voz temblando, esto está más allá de mi capacidad de absolución. Esto debe ir directamente al obispo. Lo sé. La hermana Isabel sabe que estás confesando. No. Y va a odiarme por ello. Pero no puedo seguir mintiendo. No puedo seguir viviendo esta mentira. El padre Tomás asintió lentamente. Voy a contactar al obispo inmediatamente. Hasta entonces, debes permanecer en tu habitación. No contactes a la hermana Isabel. No hables con nadie. Eduardo asintió y se retiró. Pero ya era demasiado tarde. Porque Isabel, cuando descubrió lo que Eduardo había hecho,
Tomó su propia decisión. Esa noche, fue a la casa de la caridad y confesó todo ante la Madre Superiora. No con arrepentimiento, no con vergüenza, con orgullo. «Amo a Eduardo», dijo mientras la Madre Superiora la miraba con horror absoluto. «Soy su hermana de sangre, y lo amo. Estoy embarazada de él. Y si la Iglesia nos condena por eso, entonces condeno yo a la Iglesia». La Madre Superiora intentó contener el escándalo, pero era imposible. Para la mañana siguiente, toda la diócesis lo sabía. El obispo de Córdoba, Monseñor Alfredo Ramírez, convocó una reunión de emergencia. Asistieron el padre Tomás, la Madre Superiora, 2 cardenales de Sevilla y representantes del arzobispado. Eduardo e Isabel fueron interrogados por separado. Eduardo respondía cada pregunta con honestidad brutal, su voz desprovista de emoción. Ya no luchaba, ya no se defendía, solo quería que terminara. Isabel, en contraste, desafiaba cada cuestionamiento. ¿Quiénes son ustedes para juzgar el amor? ¿Quiénes son ustedes, que predican caridad pero practican condenación? Eres una desgracia, dijo uno de los cardenales con asco. Para tu orden, para tu familia, para Dios. Si Dios me condena por amar, entonces no quiero su salvación, respondió Isabel. La decisión fue rápida y brutal. Eduardo sería despojado de su ordenación sacerdotal. Isabel sería expulsada de su orden. Ambos serían excomulgados. Pero eso no era suficiente para la Iglesia, porque el escándalo era demasiado grande, demasiado público, demasiado dañino para la reputación de la diócesis, así que tomaron medidas adicionales. Todos los registros relacionados con Eduardo e Isabel fueron destruidos. Sus nombres fueron borrados de los archivos oficiales. Las hermanas de la Casa de la Caridad fueron transferidas a diferentes conventos y se les ordenó nunca hablar del asunto. El padre Tomás fue jubilado prematuramente y enviado a un monasterio remoto, y Eduardo e Isabel fueron separados por orden episcopal. A Eduardo lo enviaron a un retiro espiritual forzado, en un monasterio en los Pirineos, un lugar donde sacerdotes problemáticos eran enviados para reflexionar y rehabilitarse. En realidad, era una prisión disfrazada de monasterio. Isabel fue internada en un convento de clausura en Galicia, donde permanecería hasta que diera a luz. Después, el bebé sería dado en adopción obligatoriamente. Se les prohibió todo contacto. Se les amenazó con cargos criminales si intentaban comunicarse. Y la Iglesia cerró el caso, convencida de que el escándalo había sido contenido. Pero no contaban con la desesperación de 2 personas que ya no tenían nada que perder. Eduardo duró 3 meses en el monasterio de los Pirineos. Cada día era una agonía. Lo obligaban a trabajos manuales extenuantes. Lo sometían a largas sesiones de consejería espiritual, que eran básicamente interrogatorios sobre su desviación moral. Le negaban toda comunicación con el exterior. Pero Eduardo era inteligente y desesperado. Sobornó a un monje joven con los últimos ahorros que tenía. Le pagó para que llevara cartas a Isabel. Las cartas que Eduardo escribió durante esos meses son documentos devastadores. Han sobrevivido en los archivos secretos y revelan la desintegración mental de un hombre atrapado entre el amor imposible y la culpa abrumadora. Isabel, no sé si estas cartas te llegarán. No sé si sigues viva. Pero necesito que sepas que lo siento. Siento haberte confesado. Siento haberte expuesto. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero lo único que logré fue destruirnos a ambos. Me dicen que el bebé nacerá en diciembre. Me dicen que no lo verás, que te lo quitarán inmediatamente. Isabel, esto me está matando. Saber que nuestro hijo crecerá sin conocernos, sin saber la verdad. He intentado rezar, pero Dios no me escucha. O quizás me escucha y su silencio es su respuesta. Tal vez merecemos este castigo. Tal vez esto es lo que sucede cuando desafiamos sus leyes. Ya no sé qué es real. Ya no sé qué creer. Lo único que sé es que te amo, y que ese amor nos ha destruido. Isabel también escribió cartas. Menos frecuentes, más cortas, pero igual de desesperadas. Eduardo, estoy atrapada. Este lugar es una prisión. Las monjas me tratan como una criminal. Me obligan a trabajar hasta el agotamiento. Dicen que es para purificar mi espíritu, pero sé la verdad. Quieren que pierda el bebé. Si pierdo a nuestro hijo Eduardo, no sé qué haré. Es lo único que me mantiene viva. No te arrepientas de haberme amado. Arrepiéntete de haber confesado, sí. Arrepiéntete de haber sido débil, pero no del amor.
En noviembre de 1973, algo terrible sucedió. Eduardo recibió una última carta de Isabel. Era diferente a las anteriores. Más corta, más urgente. Eduardo, el bebé no está bien. Los médicos dicen que hay complicaciones. Dicen que tanto el bebé como yo estamos en riesgo, pero se niegan a transferirme a un hospital real. Dicen que será la voluntad de Dios lo que suceda. Eduardo, tengo miedo. Eduardo intentó desesperadamente contactar a alguien. Suplicó a los monjes que lo dejaran hacer una llamada, que lo dejaran enviar una carta a las autoridades. Le dijeron que no era su problema, que Isabel estaba siendo atendida apropiadamente, que él debía concentrarse en su propia rehabilitación espiritual. El 3 de diciembre de 1973, Isabel Márquez dio a luz a un niño. El parto fue complicado. El convento no tenía el equipo médico necesario. Para cuando finalmente llamaron a una ambulancia, era demasiado tarde. El bebé nació muerto. E Isabel, después de horas de hemorragia masiva, murió 3 horas después. Tenía 26 años. Eduardo no se enteró hasta 2 semanas después, cuando finalmente un monje compasivo le reveló la verdad. La reacción de Eduardo fue inmediata y terrible. Esa misma noche, salió de su habitación en el monasterio y caminó hacia el acantilado cercano. Dejó una nota. Una sola frase. Voy a reunirme con Isabel y con nuestro hijo. Que Dios nos juzgue juntos. Y saltó. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por pescadores locales. Eduardo Márquez tenía 29 años. La iglesia declaró su muerte como accidente durante caminata nocturna. El obituario oficial no mencionaba las circunstancias reales. No mencionaba a Isabel. No mencionaba el escándalo. Simplemente decía, Padre Eduardo Márquez, servidor de Dios, descanse en paz. Isabel fue enterrada en el cementerio del convento en Galicia, en una tumba sin nombre. Solo un número. El bebé fue cremado. Sus cenizas fueron esparcidas sin ceremonia. Y la iglesia, satisfecha de que todos los testigos del escándalo estuvieran muertos o silenciados, cerró el caso permanentemente, excepto que no todos los documentos fueron destruidos. El monje joven que había ayudado a Eduardo a enviar cartas guardó copias. No por dinero, no por venganza, sino porque, según escribió en su propio diario décadas después, alguien debía recordar que existieron, que amaron, que sufrieron. Esas cartas permanecieron escondidas durante 50 años, hasta 2023, cuando ese monje, ya de 75 años y cercano a la muerte, las entregó a un periodista de investigación, y la historia finalmente salió a la luz. La diócesis de Córdoba emitió un comunicado breve. Lamentamos profundamente los eventos de 1973. Las prácticas de esa época no reflejan los valores actuales de nuestra institución. No hubo disculpa real. No hubo reconocimiento de responsabilidad. No hubo justicia. Porque Eduardo e Isabel habían muerto hace 50 años, y los muertos no pueden exigir rendición de cuentas. Pero su historia sobrevivió. Una historia de amor imposible, de manipulación y obsesión, de culpa y desesperación. Una historia de cómo 2 personas, separadas por el destino cuando eran niños, se encontraron de la manera más terrible posible. Y una historia de cómo la iglesia, enfrentada con un escándalo que no podía controlar, eligió el silencio sobre la compasión, la reputación sobre la humanidad. Hoy, si visitas la Catedral de Córdoba, no encontrarás ninguna mención de Eduardo e Isabel Márquez. No hay placa, no hay memorial, no hay reconocimiento de que alguna vez existieron. Pero si vas a la sacristía por la noche, cuando el edificio está vacío y silencioso, algunos dicen que puedes sentir algo, una presencia, una tristeza, un amor que ni siquiera la muerte pudo destruir, porque algunos pecados son tan profundos que marcan los lugares donde fueron cometidos. Y algunas historias son tan terribles que se niegan a ser olvidadas. Esta fue la historia de Isabel y Eduardo Márquez, la hermana que sedujo a su hermano sacerdote, el amor prohibido que terminó en tragedia. Una historia que la iglesia intentó enterrar durante 50 años. Pero la verdad, como siempre, finalmente encontró la manera de salir a la luz. Fin. Si esta historia te dejó sin palabras, necesito que hagas algo. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque las historias que estoy investigando son cada vez más perturbadoras, más ocultas, más explosivas. La próxima semana voy a revelar un caso aún más impactante. El convento en Salamanca, donde 5 hermanas diferentes
Fueron seducidas por el mismo obispo durante 20 años. Y cuando una de ellas finalmente habló, la iglesia no la protegió. La encerró en un manicomio. Esta historia tiene documentos, testimonios de sobrevivientes y evidencia que va a hacer que cuestiones todo sobre las instituciones religiosas. Pero más importante, comparte este video, porque todavía hay familias buscando respuestas sobre seres queridos que desaparecieron en conventos y monasterios durante el franquismo. Tu compartir podría ayudar a alguien a encontrar la verdad. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Eduardo fue víctima o cómplice? ¿Isabel era una seductora manipuladora o una mujer desesperada por amor? ¿La iglesia actuó correctamente o fue responsable de 2 muertes? Las respuestas no son simples, y eso es exactamente lo que hace estas historias tan importantes de contar. Y si conoces historias similares, si has escuchado rumores, si tu familia tiene secretos relacionados con la Iglesia Católica en España, cuéntamelo en los comentarios. Cada testimonio importa. Cada historia merece ser escuchada. Recuerda, no hago estos videos por views o por dinero. Los hago porque estas historias necesitan ser contadas, porque las víctimas merecen ser recordadas, porque el silencio solo protege a los culpables. La próxima semana, más verdades ocultas, más documentos secretos, más historias que la iglesia no quiere que conozcas. Nos vemos entonces. Y recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo pase.